seguimos manejando este gráfico, que no se nos olvide. Que a lo mejor hace tiempo que no lo tratamos, pero sigue siendo un poco el director de todo, ¿no? Tenemos bien identificados los extremos, que qué casualidad, ¿no? Fijaos, qué casualidad que justo en ese máximo que establece la R, que no es porque sea la R, ¿vale? O sea, es que hay que entender un poco los eventos y de ahí la problemática que hay con todos, con el tema de la etiqueta. O sea, no es que el AR se puede llamar como queráis. El tema es que aquí hay liquidez, ¿vale? Aquí hay liquidez por la propia formación del precio, ¿vale? Y aquí se evidencia esa liquidez y aquí se vuelve a evidenciar esa liquidez, ¿vale? El mínimo de este selling climax, selling exhaustion, lo que queráis, como queréis etiquetarlo, pues vemos cómo ha provocado ese movimiento, además apoyado por este nodo de alto volumen, ¿vale? Que es muy llamativo. Si veis, es que he ido a visitarlo, esto ya lo comentamos, ¿no? He ido a visitar esta zona de alto volumen, prácticamente al tick, muy llamativo. Shakeout, ¿vale? Muestra de fortaleza. Yo lo que esperaría viendo esto, vosotros, abriros el micrófono, por favor. Vosotros, viendo esto, ¿dónde esperaríais un posible movimiento de retroceso bajista? Vamos a interactuar un poquito entre todos para que sea un poco más dinámico, ¿vale? Porque no estemos aquí dando la chapa. Ya sabemos que hay compañeros que tienen experiencia. Alan, Jordi está por ahí también. El primer punto, el VPOC, ¿no? Del Composite. Por ejemplo, ¿no? Nos resulta pues muy interesante que, pues, ¿por qué no? Además, aquí se ha distribuido, ¿vale? Se ha distribuido. Yo no sé la naturaleza, la cantidad, la capacidad que tiene esa distribución, ¿vale? De si va a retornar todo o de si, por ejemplo, por el contrario, va a ser simplemente un retroceso. Yo sé que se ha distribuido porque lo estoy viendo en el efecto, ¿vale? Tenemos la causa y el efecto. Lo que tenemos que tratar es la naturaleza de ese efecto. Ahora bien, viendo cómo está desarrollando, pues nos paramos a analizar este gráfico y yo que veo, pues que es muy probable, yo no lo sé, pero yo veo que es muy probable que vaya a visitar este BIPOC, ¿vale? De ahí la importancia de vez en cuando, subir de marco temporal y analizar este tipo de gráficos de más largo plazo, ¿vale? Porque nos dan un contexto, muy revelador, ¿vale? Tanto para el largo como el corto plazo, porque si alguien está operando en corto aquí, pues a lo mejor puede decidir dejar esa última posición, ese último runner que decimos siempre, hasta alcanzar este nivel, ¿vale? Yo haber entrado corto, seguramente dejaría una última posición o porción de la posición hasta alcanzar esta zona, porque yo creo que es la que, por zonas de volumen, ¿vale? Por zonas de negociación que nos proporciona el análisis de los datos, de la información de volume profile, creo que es donde va a poder llegar el precio de forma fácil además, ¿vale? Que se corresponde además con esta última reacumulación, ¿vale? ¿Qué pasará aquí? Pues no lo sabemos, pero sin saberlo vosotros, ¿cuál es vuestro sesgo en caso de que el precio retorne aquí? En este punto, ¿qué esperaríais? Viendo cómo se ha comportado el precio hasta este punto. Acumulación, Favoreceríais un giro alcista, ¿no? En ese punto. sí. ¿Y qué razonamientos me dais? Porque es el retest de esta zona de acumulación, la que es marcado con el cuadrito. Un Y poquito además más complejo. viene de recorrer toda el área de valor desde el sprint. Eso es. Correcto, sí. Eso es, ¿vale? O sea, el razonamiento para mí más poderoso es que tenemos un potencial shakeout, un potencial sprint con buen volumen acompañado, como vemos, por ese volumen, ese gran desplazamiento del precio que ha reacumulado y ha tenido la capacidad de recorrer todo el área de valor, ¿vale? Eso es muy significativo desde el punto de vista del control alcista por parte de los compradores, ¿no? Esto es primordial, ¿vale? Para nosotros, como operadores, en este caso de gráfico semanal, sesgarnos, ¿vale? Direccionalmente al alza. Entonces, yo viendo en este punto que ha cerrado, que está en el precio, viendo cómo se ha comportado el precio tras esta sacudida, este movimiento de intencionalidad, yo favorecería direccionalmente operaciones, oportunidades en compra, ¿vale? Es lo que yo haría. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Decidme para vosotros
¿qué hubiera sido lo ideal? En vez de que el precio se encontrara en este punto, tras ver esto. Que hubiera roto la zona de la R Esta zona, ¿verdad? Sí, y hubiera exacto. consolidado por arriba. Eso es. Ese es el razonamiento que desde aquí, desde Trading Crypto, queremos que hagáis de forma automática, ¿vale? Ya lo he comentado en algún vídeo. Yo quiero que tú, cuando veas esto y veas esto, que quieras favorecer la continuación alcista, ¿vale? Que veas esto, que veas que recorre todo el área de valor, que quieras esto, ¿vale? Que tú en este punto quieras favorecer comprar aquí, ¿vale? Ya sea por una vela o sea por una estructura menor. Pero no por algo totalmente subjetivo, sino por algo objetivo desde el punto de vista de lo que nos está demostrando el precio, ¿vale? Porque en este punto, el precio viene de mostrar esta fortaleza y mostrar esta fortaleza, esta sacudida, ¿vale? Yo me repito 100.000 millones de veces, pero es que tiene que ser así, tiene que dar claro, ¿vale? O sea, yo en este punto, el operador Wyckoff, el operador que trabaja bajo estructuras, bajo los principios operativos de Volume Profile, tiene que estar sesgado al alza, ¿vale? Por lo que está haciendo el precio, no porque queramos, ni por cosas esotéricas, ni por nada fuera de lugar, sino por lo que está haciendo el precio. Entonces, en este punto, favoreceremos la continuación alcista. Ojo, que favorecer no quiere decir que vamos a comprar sí o sí, porque luego viene la duda de, pues, si está todo tan claro, compramos con buy limits, ¿no? Pues puede resultar ser a lo mejor interesante. Desde nuestro punto de vista nos parece un poco precipitado comprar con buy limits en este punto porque puede pasar esto, ¿vale? Puede caer, puede seguir cayendo. No sabemos lo que puede pasar. Entonces necesitamos cierta confirmación aquí, ¿vale? Eso, decirme que está claro. Sí. Sí, Yo creo que hasta ahí, yo creo que todos, el que más y el que menos, llegamos. Es lo más, pues bueno, lo que tratamos de divulgar, yo creo que es lo que más sentido tiene, ¿vale? Dependiendo de las zonas de negociación, pues vamos a apoyarnos de ese tipo de zonas para pues, operar, para plantear escenarios. Entonces, en base a las zonas de negociación, en base a las zonas del perfil, pues resulta interesante saber que tenemos ubicado en este nivel de precio el perfil en los 9.253, el BIPOC, perdón, pues que posiblemente vaya a visitarlo, ¿vale? Y en esta zona, pues yo viendo esta reacción y esta sacudida, pues voy a seguir favoreciendo el escenario alcista. Pero no porque tenga un FOMO alcista o porque haya visto una noticia fundamental sino porque es lo que el gráfico me está representando, ¿vale? Esta última estructura yo lo que veo es un equilibrio prácticamente total, ¿no? Porque vemos el BIPOC de todo esto. Este es un ejemplo perfecto para ver cómo evaluar esa naturaleza del desarrollo de estructuras, ¿no? Vemos el selling clean claro, muy claro, pero ¿dónde está el AR? ¿Vale? Este es el AR, este es el AR. Es raro, ¿no? O sea, aquí es donde entra esa potencia que siempre comentamos de, pues, qué nos ofrece, qué información nos da extra Volume Profile, ¿vale? Tirando el perfil de todo lo que está sucediendo en este área de equilibrio. Y yo lo que veo son zonas claras de baja negociación, ¿vale? Que pueden ser esa y esa, a priori, esta por arriba, ¿vale? Y esta zona, esta gran zona de alta negociación. Pues ahora mismo, desde el punto de vista de la información que nos ofrece Volume Profile, yo veo un total equilibrio, ¿vale? Porque es que el precio está ahí. ¿Quién tiene el control? Pues nos podemos poner a divagar. Pues bueno, es que si nos ponemos a buscar inputs a favor de compras, inputs a favor de ventas, vamos a encontrar, ¿vale? Yo no vería un sentimiento claro de lo que está sucediendo, ¿vale? De ese punto de vista, pues hay que dejar el precio que traccione, hay que dejar el precio que... Lo más objetivo es, pues vemos esta dinámica bajista, ¿vale? Este control bajista y, pues, a ver, necesitaríamos ver un poquito más, ¿vale? Para intentar determinar que está pasando algo aquí, ¿vale? Que se está construyendo una causa efectiva. Es lo que yo esperaría. Sí es cierto que, bueno, pues ya tenemos esta primera característica, ¿vale? Esta característica de un volumen en decremento, ¿qué pensáis que nos sugiere? Ya de primeras.
¿O de qué es síntoma? ¿Con qué tipo de estructura se asemeja más un volumen en decremento? Acumulación. Acumulación. Sí. Cierto. Hay grandes errores, ¿no? Con respecto al análisis en general de los gráficos, tanto de precio como volumen, que dicen, que me parece muy raro, porque yo todo lo que he estudiado es que las acumulaciones, por su propia naturaleza, pues tienen esta característica de volumen en decremento, ¿vale? Porque obviamente cada vez hay menos capacidad, hay menos interés o menos stock disponible para comprar, ¿vale? Entonces, por su propia naturaleza, obviamente cada vez el volumen va a ser más pequeño. Hay otros que dicen, que sugieren que se tiene que ver un gran volumen aquí. A mí lo que me han enseñado y lo que todos podemos ver bajo nuestra propia experiencia es que picos de volumen, volúmenes inusuales, volumen alto constante son características de esquemas distributivos, ¿vale? Yo creo que por lo menos ahí no hay ningún tipo de duda. Bajo lo que nosotros, seguramente vosotros también, estaréis viendo continuamente, ¿vale? Si alguien tiene algún tipo de duda con esto o quiere rebatir esta hipótesis, lo podemos comentar. Obviamente esto son pautas generales, ¿vale? Son pautas generales. Si yo veo este volumen en decremento y veo otras huellas, ¿vale? Como que el precio en B tenga la capacidad de subir, ¿vale? Que el precio en C me sacuda. Yo en este punto, si he visto esto y he visto un volumen en decremento, pues obviamente voy a estar más predispuesto a favorecer pues ese esquema acumulativo, ¿vale? De ahí la importancia de evaluar esas huellas al interior del rango. No es solo evaluar la sacudida y el test y cómo se desarrolla, que sí, que son las huellas más significativas, pero lo que pasa al interior, lo que pasa durante la fase B, en la fase A, también es importante desde nuestro punto de vista, ¿vale? Entonces, por ahí, pues yo creo que sigue siendo muy interesante evaluar. Y luego nadie te evita que alguien entre y le dé un botonazo y te meta Claro, pues es lo que siempre comentamos de la incertidumbre, ¿no? Que hay detrás de todos los movimientos del mercado. Es que nunca sabemos exactamente quién tiene el control definitivo, ¿vale? Porque lo que para unos le parece una valoración barata, para otros les parece cara, ¿vale? Es que ahí está la gracia, o sea, esa ineficiencia, eso al final es ineficiencia. La valoración que hace Citadel y la valoración que hace Goldman y la valoración que hace el que sea, ¿vale? Tienen que diferir para que el precio pues, se mueva, se pueda mover, ¿vale? Sí que es interesante que cuando todas confluyen, ¿qué pasa? Pues que se va. Porque todas aprovechan esto para comprar y para irse, ¿vale? Pero es que tiene que ser complejo por propia naturaleza. O sea, tiene que haber disparidad de valoraciones para que mientras uno piense que está cara, otro piense que está barata y entre ellos se alimenten, ¿vale? Y hagan ese intercambio de stock, de acciones. Es el propio funcionamiento de los mercados líquidos. De ahí la importancia de, pues eso. Luego, una duda muy recurrente es que me pierdo, no sé cuándo sé si esto es el inclima, si esto, si la R, si el ST. Pues esta etapa, ¿vale? En vista de lo que viene haciendo el precio, a lo mejor es demasiado temprana para evaluar un nuevo rango de acumulación-distribución, ¿vale? Acumulación-distribución. Un nuevo rango donde se esté generando una nueva causa. ¿Por qué? Pues porque puede simplemente ser impulso, retroceso, impulso y ahora continúe. ¿Veis? Que sea algo muy rápido, ¿vale? Que se construya una breve causa muy rápida para continuar. Y no sea algo que tiene mucho que demostrar todavía. Claro, y no sea algo que sea tan llamativo, tan visual. Mucha gente... O un simple, señores, tirámosles un perfil de volumen de toda esa estructura y vamos a esperar que lo desequilibre bien. No hay que tener prisa. Es que sí, que estamos en un escenario de Jackie Weck en el time frame de 8H, buscando ese cierre de gap, que puede venir con un latigazo. Vamos a exigirle, si quiere continuaciones, la demanda va a salir como una caballería, porque estamos en zona donde la demanda va a tener que enseñar sus cartas, porque si no el Bitcoin se va a volver a meter dentro del rango mayor. Por lo tanto, es lo que siempre decimos, no nos montemos en el primer tren, vamos a esperar confirmaciones. Nosotros no adivinamos lo que hace el mercado, sino ir con él, ¿no?
Y lo que dice Rubén, pues un test a ese webhook sería hasta un test sano, porque sería el Es sitio de- viable y efectivamente, sería muy sano. Y sería, de hecho, para quien tiene valoraciones muy altas, sería prácticamente lo ideal. Porque fijaros, Rubén, Pasa pinta, que aquí no ha habido test, aquí no ha habido nada, ¿vale? O sea, no ha habido consolidación de ese movimiento, que es lo que buscamos. Entonces, viendo todo esto como un único movimiento, esto sería ideal, ¿vale? Para continuaciones. y aparte, fíjate, Rubén, como tienes tres techos, tres Y techitos, aquí, no, eso no, los siguientes, los tres que tienes en medio. No, abajo, eso, tienes uno, eso es que es muy sano realmente que dilate, pues sí, la dilatación va a ser pues para atrapar a la gente, pensando que el Bitcoin se va a 3.000. Fijaros que es una dinámica que cambia. En esa zona ha habido reversión del mercado y ahora estamos testeando por arriba. O sea que realmente, ¿qué más nos da que dilate $1.000, $1.000 más, $1.000 menos? Es el movimiento, ¿no? Es una dinámica de precio completamente distinta a lo que estaba haciendo antes, ¿no? lo que hay que tener claro es que una vez llegado, a ver si puedo cambiar esto. A este punto, esta es la zona donde yo quiero estar comprando, ¿vale? Donde quiero estar favoreciendo compras. Porque se corresponde con esta zona de rechazo, ¿vale? Y se corresponde con el BIPOC de toda la estructura. Entonces, mi zona de compra es esta. Entonces, cualquier estructura menor que se desarrolle, inicialmente, por propia teoría, por propio mapa de ruta, por propio lo que nos ofrece tanto una teoría Wyckoff como otra teoría Volume Profile, tenemos que estar favoreciendo ese escenario de reacumulación o de acumulación, ¿vale? Esa es la importancia, yo creo que es realmente la potencia que nos ofrece todo lo que tiene que ver con la teoría Wyckoff, ¿vale? Esa estructuración, ese contexto. Entonces, por contexto, aquí deberíamos estar favoreciendo acumulaciones. Pero no porque lo digamos nosotros, vuelvo a repetir, por esto y por esto. ¿Vale? Yo creo que eso es lo más recomendable. Otra cosa muy distinta sería que hiciera esto. ¡Fum! ¿Vale? Que aquí, en vez de reacumulación, viéramos huellas de distribución. ¿Vale? Aquí. Que aquí, en vez de acumulaciones, viéramos todas las huellas de distribución. Entonces diríamos, ojo, me cuesta ver esa continuidad, ¿vale? Esa consolidación para seguir subiendo. Y pues a lo mejor, no quiere decir que tú entres en venta, porque por un lado, es que aquí está la complejidad de todo esto. Por un lado tienes el que tu contexto base, tu contexto de más largo plazo te está sugiriendo continuaciones alcistas, ¿vale? Por esto y por esto. Pero por otro lado tienes el encuentro, la confrontación de que a lo mejor aquí te está sugiriendo distribución. Entonces, ¿qué haces? Si no lo ves claro, yo no hago nada. Es que no es necesario tampoco que estés constantemente en el mercado. No operes. Si no lo ves claro. ¿Vale? ¿Qué dudas tenéis con esto, chicos? ¿Veis la zona lo relevante que es? ¿Veis la zona lo que ha supuesto para el precio? ¿Ves que es interesante que haga algo aquí? Pero no por magia, sino por cómo se está comportando, por cómo se ha comportado en el pasado. En base a cómo se ha comportado en el pasado, vamos a tratar de favorecer que se siga comportando así en el futuro. ¿Vale? Esta zona es súper clave. Todos estos años previos, al final, la máxima negociación se encuentra aquí. Pues si yo, desde donde está hasta aquí, voy a favorecer a una estructura de acumulación. ¿Vale? Entonces hay comentarios por ahí. Sí, se ha acumulado, pues ahí se ha acumulado mucho volumen en los últimos meses. Exacto. Es que vuelvo a repasar, o sea, la importancia de donde nos encontramos y de favorecer continuaciones es, para que se vea bien, esto es muy significativo, ¿vale? Aquí ha pasado algo increíble, porque después de ver todo este volumen, el precio ha tirado para arriba. Pregunto, ¿es descabellado pensar que ahí grandes operadores han comprado? Es que esa es la lectura, es que muchas veces nos olvidamos de lo más sencillo, ¿qué es eso? O sea, lo más sencillo es ver estas dos pedazos de velas,
¿vale? Sobre todo la primera, con esa alcista, estos dos pedazos pico y de volúmenes, ¿vale? Y ver qué precio sale disparado. O sea, es descabellado pensar, a mí me da igual si han comprado o vendido, pero yo una interpretación lo más objetiva posible es descabellado pensar que han comprado cuando el precio se encuentra en niveles superiores y vemos ese volumen por abajo. Pues es una huella, pues, debería ser muy significativa para favorecer futuros escenarios alcistas, ¿vale? Otro escenario es que ha tenido la capacidad de recorrer todo el rango de valor, ¿vale? Que ha tenido la capacidad de alcanzar máximos. Siempre digo lo mismo, ponemos este ejemplo del BTC porque es muy significativo, porque yo creo que todos lo reconocemos, ¿no? Pues son huellas muy claras, ¿no? Casi de libro. Selling Climax o Selling Exhaustion, el AR, el ST, un test en B con cierta debilidad, ¿vale? Test de fortaleza tiene la capacidad de subir, sacudida, o sea que yo creo que representa muy bien, desde el punto de vista de la teoría, pues todos esos conceptos que todos hemos estudiado, ¿no? Entonces yo creo que más allá del activo, porque todos sabemos que independientemente del activo, del marco temporal, vamos a ver siempre lo mismo, ¿vale? Vamos a estar trabajando siempre con los mismos conceptos, aunque sean otros mercados. Podemos seguir trabajando en este activo porque nos resulta muy cómodo, ¿no? Muy representativo de lo que hace y de cómo se mueve el mercado. Entonces, sacudida y reacción que recorre todo el rango, eso es tremendamente alcista, ¿vale? Que ahora me sale esta vela, se la puedo permitir. El problema es hasta dónde, o la precaución es hasta dónde se la vas a permitir. Joder, pues yo creo que muy objetivo es esperar que me toque esa zona de alta negociación. Cosa muy distinta es que me haga esto, ¿vale? Que me toque esta parte alta y que me reingrese todo. Y fíjate, Rubén, voy a pintorrear a ver si me sale. Fíjate Claro. lo que tenemos aquí. Fijaros que después puede ser que tengamos una reacción parecida de fortaleza, ¿no? Pero fijaros cómo en esta parte, sacudiendo esta zona de máximos pedidos relevantes, se produce una estructura y luego se produce esa rotura y test. Exacto. Aquí pues podemos esperar una estructura, podemos esperar que desequilibre esta estructura y nosotros estamos ahora sí apostando, viendo lo que explica todo Rubén, que se produzca un desequilibrio tal que así, pero que se genere una causa aquí o que por lo menos busque apoyo en esta zona, ¿no? Claro. Podría simplemente, es que es muy interesante valorar la posibilidad de, oye, pues Valle Climax ARST, 3 eventos, y que desarrolle algo por ahí, ¿vale? Valorando esa posibilidad. Es que todo es posible, o sea, es un error no valorarlo todo, ¿vale? Valoramos la posibilidad inicialmente idealmente de movimiento de intencionalidad, test y que rápido continúe, ¿vale? Que rompa esto, exacto, y que luego retraiga y que se haya el testeo Que mayor. retraiga a la zona, ¿vale? A la zona, veis este nodo de bajo volumen, nos establece una zona muy interesante operativamente hablando, ¿vale? Para buscar continuaciones, es lo de siempre. Idealmente, menos idealmente, que nos denotaría una falta de cierto momentum, pues movimiento de intencionalidad y que desarrolle algo aquí, ¿vale? Y que suba pues con un momentum más, pues bueno. Ya va.